Continuamos con nuestra serie La batalla final y hoy vamos a estudiar las 6 partes de la armadura de Dios. En la lección pasada aprendimos acerca de dónde toma lugar la batalla, cuál es la batalla espiritual, a qué nos estamos enfrentando y la importancia de saber esto en estos últimos tiempos, porque realmente esto es una gran batalla espiritual. Por lo tanto, hay que saber cuál es el sitio, dónde vamos a ir a batallar y cómo vamos a ir a batallar. La mayoría de creyentes hoy en día conocen el texto de Efesios 6 que hemos estado estudiando acerca de la armadura de Dios. Lo que no conocen es cómo está constituida y para qué sirve la armadura del Señor. Es como cuando el soldado que va a la guerra y le entregan su fusil y le entregan su equipo de campaña, pero nunca le entrenaron en cómo utilizarlo. Esto es lo que ha pasado con la mayoría de cristianos, de que conocen la armadura y se suponen para qué sirve y cómo se utiliza, pero no le han dado un instructivo, no le han dado una instrucción en cómo utilizar cada parte de la armadura. Pero hoy eso es lo que vamos a aprender. Dice la Biblia en Efesios 6, capítulo 6, versículo 13, dice, estamos partiendo desde donde dejamos en la última clase, dice, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y a partir del versículo 14 entonces empieza la descripción de la armadura de Dios. Tengamos en cuenta que la armadura tiene 6 partes. Y esas 6 partes están divididas en 2 grupos de 3 piezas cada uno. Y vamos a ver cómo se utiliza y cómo nos vestimos con esta armadura. Número 1, dice el versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Aquí vemos la primera parte. La primera parte es un cinturón. Ceñirse es colocarse alrededor. Los cinturones de los soldados romanos, esto está escrito en base a la vestimenta del soldado romano en la época. El apóstol Pablo está escribiendo en base a ese uniforme o a esa armadura que el soldado romano utilizaba en la época. Dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué te permite el cinturón? El cinturón, si ustedes se dan cuenta, aquellas personas que levantan pesa o los que trabajan en lugares donde tienen que levantar peso siempre le colocan una faja que normalmente trae unas barras que no te permiten flexionar la columna protegiéndote de cualquier lesión. Eso es lo que pasa con el cinturón. El cinturón te rodea de tal manera que te protege tu posición derecha. La verdad de Dios nos protege y nos mantiene derechos en el camino que debemos andar. La verdad es la palabra del Señor, es nuestro Señor Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces yo debo ceñirme con esa verdad. ¿Dónde encuentro yo esa verdad? Esa verdad la encuentro yo a través de la palabra del Señor y mi vivencia con Cristo. Yo me debo ceñir de Cristo, debo estar en Cristo. Dese cuenta que el cinturón es como si usted estuviera metido en ese aro. Allí es donde usted debe estar rodeado de Jesús, que Él es la verdad. Él es quien nos permite permanecer derechos, nos permite permanecer en algunas otras partes en el idioma español dicen rectos, nos permite permanecer en una posición que no va a permitir que tengamos una lesión en la columna vertebral. Recordemos que la columna vertebral es aquella que nos mantiene a nosotros. Sin la columna nosotros nos desplomaríamos. La columna vertebral es ese centro del cuerpo donde te permite permanecer estable y de pie. Entonces, la verdad, rodearnos de Jesús. Para rodearme de Jesús, ¿qué debo hacer? Yo debo orar constantemente, debo leer la Biblia constantemente, debo estar en constante comunicación con Él, debo estar rodeado de Él. Ese es lo que llamaríamos el cinturón de la verdad, ¿ok? Se ceñió vuestros lomos con la verdad. La segunda parte dice vestíos. Dese cuenta que las 3 primeras partes de la armadura nos hablan de vestirnos, de ponernos la armadura. O sea, lo primero es colocarse un cinturón, lo segundo es vestirse con la coraza de justicia. ¿Qué es la coraza? La coraza es una protección que va a la altura del tórax y que protege básicamente los órganos vitales del ser humano. Si usted se da cuenta, los chalecos antibalas funcionan como esa coraza de justicia. Bien,
Entonces, en el plano espiritual, ¿cuál es el órgano? El plano espiritual, el espíritu tiene un solo órgano vital. Y ese órgano vital es el corazón. En efecto, la Biblia también nos enseña que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Entonces, la coraza de justicia nos permite guardar el corazón, pero entendamos, para poder vestir con la coraza de justicia, tenemos que saber qué es justicia. Tenemos un concepto equivocado de justicia. A veces creemos que la justicia es venganza. La venganza y la justicia son dos cosas totalmente distintas. Por ejemplo, cuando a mí me hacen algo y a esa otra persona le pasa algo similar o peor de lo que a mí me pasa, entonces decimos justicia de Dios. Pero realmente eso no es la justicia. ¿Qué es la justicia según la Biblia? La justicia es la norma que agrada a Dios. Le voy a repetir esto. Justicia es la norma que agrada a Dios y que muchas veces va en contra de nuestros preceptos y muchas veces va en contra de lo que nosotros creemos que es la justicia. Les pongo un ejemplo. Observe, la palabra del Señor dice que si alguien nos pega en una mejilla, nosotros debemos colocar la otra. Humanamente, ¿qué sería la justicia? La justicia es que si a mí me pegan, esa persona sea castigada por el hecho de que me pegaron. Sucede con nuestros hijos. A veces mis hijos pelean y yo les llamo la atención y al que hizo algo no le castigo, entonces el otro le dice, pero eso es injusto, ¿por qué no le castigas? Pero mira lo que dice la Biblia, si alguien te pega en una mejilla, ponle la otra. Si alguien te obliga a ir una milla, ve con él dos. Dice que perdonemos a nuestros enemigos, que amemos a nuestros enemigos. Aparentemente, según el concepto humano, esto no es justicia. Pero veamos desde el punto de vista de Dios. Cuando nosotros empezamos a poner en práctica la norma que agrada a Dios, eso es la justicia. Bien, entonces yo tengo que proteger mi corazón, tengo que proteger mi órgano vital con la justicia de Dios. ¿Cómo me visto yo de la justicia de Dios? Cuando yo indago en la palabra, todas esas normas que agradan a Dios, yo debo hacer una lista. Y mire, y esto es uno de los trabajos y tareas que vamos a hacer. Yo le invito a usted a que tome un papel y tome lápiz y haga una lista de las áreas de su vida. Su área sentimental, su área profesional, su área espiritual, su área financiera. Y en cada una de esas áreas coloque situaciones que le estén pasando a usted y luego analice cada situación y pregúntese cuál es la norma que agrada a Dios en esta situación. Le pongo un ejemplo. Digamos que en su área matrimonial, si es casado, o en su área sentimental, digamos que con su cónyuge, vamos a poner un ejemplo de matrimonio, ese día usted está de pelea con su cónyuge y están disgustados. Pregúntale a Dios cuál es la norma que agrada a Dios. Muchas veces nosotros diríamos justicia es lo voy a echar de la casa o la voy a echar de la casa o no le voy a hablar más. Pero la justicia de Dios nos enseña que nosotros dicen no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces para yo vestir y así voy a guardar mi corazón. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no perdonamos, cuando no aplicamos la norma que agrada a Dios, entonces quienes nos hacemos daño somos nosotros. Cuando tú tienes rabia con una persona y le deseas de pronto que le vaya mal o algo así, realmente tú no le estás haciendo daño a la otra persona. Tú te estás haciendo daño tú mismo porque estás contaminando tu corazón. Entonces dice que la segunda parte es colocarte. Colócate entonces la justicia de Dios. Y colocarse la justicia de Dios o colocarse esa coraza es vivir diariamente en esa norma que agrada a Dios. Luego dice calzado los pies. Esto también habla de colocarse, habla de ponerse. Los zapatos, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Como les venía diciendo, esta descripción del apóstol Pablo está basada en el uniforme o en la armadura de un soldado romano en la época. En esa época los soldados vestían un calzado especial para la guerra. Este calzado traía unos taches abajo, como unos clavos que traían abajo, iguales a los que, inclusive superiores porque eran metálicos, a aquellos que se utilizan para jugar fútbol americano, se utilizan para jugar béisbol o fútbol soccer, que traen, o inclusive en atletismo, los spikes, traen como unos clavitos abajo, que se entierran en la tierra, se enterraban en la tierra en el momento en que el soldado estaba peleando. Eso le permitía mantenerse firme y no resbalar. El Evangelio, cuando nosotros vivimos el Evangelio, no es solamente conocer el Evangelio, es vivir el Evangelio. Entonces nosotros nos estamos colocando ese calzado, ¿ya? ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio es las buenas noticias. ¿Buenas noticias de qué? De que Jesús murió en la cruz del Calvario por mis pecados y que por su sacrificio y por su sangre he sido perdonado. Cuando yo vivo esa realidad,
cuando yo vivo esa verdad de que Jesús me perdonó y que ya yo estoy día a día alejándome del pecado, entonces estoy poniéndome el calzado del Evangelio de la paz. Ahora, vivir con el Evangelio. ¿Por qué el Evangelio de la paz? El Evangelio trae al creyente, el Evangelio trae a la persona, trae paz y trae tranquilidad. Yo le pongo un ejemplo. En estos tiempos, ahora en el año 2020, cuando estamos sufriendo todo este proceso de coronavirus, COVID-19 y todo eso, mucha gente intranquila. Intranquila porque ¿qué va a pasar? Porque no puedo salir. Pero escúcheme, los que vivimos en el Evangelio estamos tranquilos. Tranquilos, ¿por qué? Porque Mateo 24 a nosotros nos dice que no debemos turbarnos, porque nosotros tenemos la salvación. Y si llegáramos a partir de este mundo, vamos a ir a una eternidad con Cristo. Por lo tanto, el Evangelio trae paz, trae tranquilidad. ¿Por qué? Porque por las llagas de Jesús he sido sanado, por las llagas de Jesús he sido perdonado, por las llagas de Jesús he sido libertado. Entonces, démonos cuenta que cuando yo vivo el Evangelio, yo vivo en paz, vivo tranquilo, no vivo estresado, sino que vivo confiado. Entonces, fíjense, estas son las tres partes que yo me debo colocar. Me debo colocar y debo vestirlos y no debo quitármelos como tal. Vamos a repasarlo. Son el cinturón o ceñidos de la verdad, ya dijimos que es la verdad. Debemos proteger nuestro órgano vital, que es el corazón, con la coraza de justicia, ya dijimos que es la justicia. Y debemos ponernos el calzado del Evangelio, que es el que nos permite estar firmes. Porque escúcheme, de otra cosa, y abro un paréntesis aquí, en esta situación que estamos viviendo actualmente es difícil permanecer. Es difícil permanecer porque parece que estuviéramos orando y Dios nos respondiera. Pero no es que Dios no responda, es que escúcheme, esto está profetizado. Todo lo que está pasando es algo que ya Dios había dicho que iba a pasar hace mucho tiempo. Lo que nosotros debemos estar es preparados en estos tiempos. Por eso esta serie de estudios se llama La Batalla Final. Aquí estamos enseñándole a usted cómo pelear esta batalla en los el final de los tiempos. Entonces, el Evangelio de paz nos da a nosotros firmeza. A pesar de que las dificultades del mundo vengan, usted tiene unos zapatos que están incrustados en la arena, en la tierra, están firmes y no le va a hacer deslizar. Esa es la parte del uniforme, de la armadura que debemos llevar siempre puesta. Las otras tres partes son para tomar cuando yo lo necesito. Dense cuenta que los verbos que utiliza el apóstol Pablo en estas tres partes son ceñidos, que quiere decir ponerse, o sea, rodearse. Dice vestidos, que básicamente también habla de colocarse. Y la tercera parte dice calzados, que también habla de colocarse, de vestir. Las otras tres partes son herramientas para utilizarlas cuando las necesitamos.